¿Cómo es posible que un imperio de 3000 años, forjador de pirámides y conquistador de naciones, cayera de rodillas ante un ejército surgido de las tierras que siempre consideró su patio trasero, su cantera de esclavos y oro? ¿Y por qué en las tumbas de los reyes nubios, en el corazón de África, los arqueólogos encuentran insignias de poder idénticas a las que usaron los primeros faraones, los fundadores míticos del propio Egipto, 2 milenios antes? La historia que creemos conocer es una construcción frágil, un relato escrito por los vencedores. Pero a veces, las arenas del desierto devuelven la verdad, y esta verdad tiene la piel oscura, el brillo del acero en los ojos y el eco de tambores de guerra, que anuncian el fin de una era y el nacimiento de una leyenda. Durante siglos, Egipto había mirado al sur, a la tierra de Kush, con la arrogancia del amo. Nubia era la fuente de bienes exóticos, de soldados mercenarios, de sirvientes, un territorio sometido, una cultura imitadora. O eso contaban los escribas en los templos de Tebas y Menfis. Pero mientras el norte se ahogaba en su propia gloria marchita, fragmentado en feudos gobernados por príncipes hedonistas y generales ambiciosos, en el sur algo antiguo y poderoso despertaba. El caos es una escalera, y los hombres de Kush estaban listos para ascender. No se veían a sí mismos como bárbaros a las puertas, sino como puritanos, como los verdaderos herederos de una fe traicionada. Observaban cómo los templos de Amón en Egipto se convertían en mercados y las tradiciones sagradas en excusas para festivales licenciosos. Y en su capital, Napata, al pie de la montaña sagrada de Gebel Barkal, una peña que creían era el lugar de nacimiento del dios Amón, una nueva dinastía de reyes guerreros afilaba sus espadas y purificaba sus almas. No planeaban una simple conquista, planeaban una cruzada. Creían que Egipto había perdido su Ma'atia, su orden cósmico, y que los dioses los habían elegido a ellos, los despreciados sureños, para restaurarlo. Los sacerdotes egipcios rezaban por la salvación, pero no contaron con que los dioses a veces envían salvadores con la piel oscura y acero en la mirada. Las primeras incursiones fueron fantasmales, pequeños destacamentos de arqueros nubios, capaces de moverse por el desierto como espectros, cruzaban la frontera no oficial, atacando puestos de avanzada, probando las defensas, sembrando el pánico. Eran invisibles, letales. Los príncipes del delta del Nilo, ocupados en sus disputas mezquinas, desestimaron los informes. ¿Invasores del sur? Imposible. Eran solo bandidos, problemas locales. No podían estar más equivocados. En Napata no se estaba gestando una simple revuelta, sino el nacimiento de un imperio con la determinación del acero forjado. Mientras los gobernantes egipcios celebraban banquetes, los soldados cushitas entrenaban bajo un sol implacable, sus cuerpos endurecidos por una vida austera, sus mentes encendidas por el fervor religioso. Su rey, Kashta, fue el primero en dar el paso audaz, avanzando hacia el norte y declarándose señor del Alto Egipto, pero fue su hijo, Pianchi, quien encendería la verdadera conflagración. Reunió a sus jefes y generales ante Gebel Barkal y les habló no de oro ni de gloria, sino de deber divino. Les dijo que el gran dios Amón, su padre, le había ordenado limpiar el templo, purificar la tierra de los profanadores. El ejército que se congregó a sus pies no era una horda, era una congregación armada. Miles de los mejores arqueros del mundo, infantería disciplinada y carros de guerra que habían adoptado y perfeccionado a partir de la tecnología egipcia. No iban a saquear, iban a juzgar. La sombra del sur ya no era una amenaza lejana, era una tormenta de arena y lanzas a punto de engullir el valle del Nilo. La historia no siempre avanza, a veces se vuelve para devorar a sus propios hijos. Y Egipto, la madre de las civilizaciones, estaba a punto de ser devorada por el hijo al que había despreciado durante milenios. ¿Qué impulsa a un pueblo a conquistar en nombre de la piedad? ¿Es un acto de fe ciega o la más astuta de las justificaciones políticas? Dinos qué piensas. ¿Los reyes nubios actuaron movidos por un genuino fanatismo religioso o por un frío cálculo estratégico?
Escribe tu elección en los comentarios. La campaña de Pianji no fue una marcha, fue un torrente, un río de hombres y caballos que se derramó desde Nubia hacia el norte con la fuerza incontenible de la propia crecida del Nilo. El rey no se veía a sí mismo como un invasor extranjero, sino como el legítimo soberano que regresaba a poner orden en su casa. Su propaganda fue una obra maestra de guerra psicológica. A cada ciudad que se acercaba, enviaba mensajeros con un ultimátum simple: abrid las puertas, aceptad la autoridad del verdadero hijo de Amón, y no se derramará ni una gota de sangre. Cerradlas, y enfrentaréis la ira divina manifestada en acero. Algunos, los más sabios o los más cobardes, cedieron. Vieron la disciplina de ese ejército del sur, escucharon los relatos de su avance imparable y entregaron las llaves de sus ciudades. Pero otros, liderados por el audaz príncipe Tefnact del Delta, decidieron resistir. Organizaron una coalición de reyezuelos del norte, uniendo sus fuerzas para detener la marea oscura. Fue un error fatal. La primera gran prueba fue la ciudad de Hermópolis. Su gobernante, Nimlot, se encerró tras sus murallas, confiando en su fuerza. Pianji rodeó la ciudad y comenzó un asedio metódico y brutal. Los famosos arqueros nubios oscurecieron el cielo con una lluvia incesante de flechas, barriendo las almenas de defensores. Se construyeron rampas de asalto, torres de asedio. La crónica de Pianji, grabada en su estela de la victoria, narra los eventos con un dramatismo escalofriante. El hedor de la muerte se apoderó de la ciudad. Tras días de asalto implacable, Nimlot se rindió. Para sorpresa de todos, Pianji no lo ejecutó. Lo humilló. Entró en los establos de Nimlot y se lamentó amargamente de que los caballos hubieran pasado hambre durante el asedio. Para él, un rey que maltrataba a sus nobles corceles era indigno de gobernar a los hombres. Esta mezcla de piedad y crueldad, de amor por los animales y desprecio por los enemigos débiles, se convirtió en su firma. El mensaje era claro: soy un conquistador civilizado, pero no me pongáis a prueba. El siguiente objetivo era el premio mayor, la antigua capital, Menfis, la balanza de las dos tierras. Tefnact había reforzado sus murallas, reunido a sus mejores tropas y confiaba en que la ciudadela resistiría. Pianji, demostrando un genio táctico inesperado, no intentó un asalto frontal. Estudió las defensas y encontró un punto débil: el puerto. Ordenó a su flota, capturada y aumentada a lo largo del Nilo, atacar directamente los barcos anclados junto a las murallas. Sus guerreros saltaron de sus naves a las murallas del puerto, creando una cabeza de puente dentro de la ciudad. Lo que siguió fue una masacre. Menfis cayó en cuestión de horas. La conquista del corazón administrativo de Egipto envió una onda de choque por todo el delta. Los príncipes restantes, viendo el destino de Hermópolis y Menfis, se apresuraron a rendir pleitesía. Llegaron ante Pianji arrastrándose sobre sus vientres, ofreciéndole todos sus tesoros. Él los aceptó, pero les prohibió entrar en su presencia porque estaban impuros, por haber comido pescado, algo que consideraba una abominación. Era el conquistador definitivo. No solo los derrotó militarmente, sino que los aplastó cultural y espiritualmente. En unos pocos meses, un rey de una tierra considerada bárbara se había convertido en el dueño indiscutible de Egipto. No lo hizo con una horda salvaje, sino con un ejército disciplinado, una estrategia brillante y una convicción inquebrantable en su destino divino. Se presentó ante la gran estatua de Amón en el templo de Karnak, en Tebas, no como un extranjero, sino como el hijo que regresa a casa. Había cumplido su misión. Egipto estaba, a su juicio, purificado. Pero conquistar un imperio es una cosa. Gobernarlo es un desafío completamente diferente. Pianji, tras su espectacular victoria, hizo algo sorprendente. Recogió el botín, aseguró la lealtad de los vencidos y regresó a su amada Napata, en el corazón de Nubia. Dejó a los príncipes egipcios como vasallos, una decisión que sembraría las semillas de futuras rebeliones. El conquistador se había retirado, pero la sombra de Nubia ahora se cernía permanentemente sobre el trono de los faraones.
La Puerta del Sur había sido derribada, y por ella pasaría una nueva dinastía que cambiaría el rostro de Egipto para siempre, introduciendo una era de renacimiento cultural pagada con mano de hierro. Su sucesor no sería tan indulgente. El ascenso al poder de la 25ª dinastía no fue un simple cambio de guardia, fue una revolución cultural impuesta desde arriba. El hermano y sucesor de Pianji, Shabaka, no se contentó con gobernar desde la distancia. Se trasladó a Tebas, la capital religiosa del imperio, y se coronó faraón con toda la pompa y ceremonia de los antiguos reyes. Fundó oficialmente una nueva dinastía, una que los historiadores llamarían la dinastía Nubia, pero para ellos mismos no eran una novedad, eran una restauración, eran el regreso a los verdaderos valores. Su gobierno fue una paradoja andante. Eran conquistadores extranjeros que se erigieron en los más fervientes nacionalistas egipcios. Su primer objetivo fue consolidar el poder. Los príncipes del Delta, que habían jurado lealtad a Pianji, pronto comenzaron a intrigar de nuevo. Shabaka actuó con una rapidez y una crueldad que su hermano había evitado. Uno de los líderes rebeldes, Bakenranef, fue capturado y, según cronistas posteriores, quemado vivo. Un castigo terrible y simbólico, un aviso para cualquiera que osara desafiar la autoridad del nuevo señor de las dos tierras. El mensaje era inequívoco. El tiempo de los juegos de poder había terminado. Una vez asegurada la obediencia por el miedo, comenzó la segunda fase de su plan, una grandiosa cushitización de Egipto, que en realidad era una arcaización forzosa. Los faraones nubios estaban obsesionados con el pasado glorioso de Egipto, especialmente con el Reino Antiguo y el Reino Medio, períodos que consideraban la cima de la piedad y el orden. Iniciaron un vasto programa de construcción y restauración en todo el país. Templos que habían caído en la ruina durante siglos de negligencia fueron reparados y ampliados. En Karnak, el complejo religioso más grande del mundo, erigieron nuevas capillas y estatuas colosales de sí mismos, pero con un estilo artístico deliberadamente arcaico. Se hicieron retratar con las vestimentas y la iconografía de los faraones de 1500 años antes. Incluso los textos que ordenaron copiar seguían esta lógica. La famosa Piedra de Shabaka es un ejemplo perfecto, un antiguo texto religioso sobre la creación del mundo, que según la inscripción fue copiado de un papiro carcomido por los gusanos para salvarlo del olvido. Era una declaración de intenciones. No venimos a innovar, venimos a restaurar la sabiduría perdida. Los propios faraones adoptaron una doble identidad visual. En sus estatuas se representaban con los cuerpos musculosos y esbeltos de los ideales egipcios, pero sus rostros eran inconfundiblemente nubios, con rasgos africanos marcados, y adoptaron un tocado único, una cofia con dos cobras, dos uraeus, en la frente. Una simbolizaba su dominio sobre Egipto, la otra sobre Kush. Eran, a todos los efectos, reyes de dos mundos, unificando el valle del Nilo de una manera que no se había visto en siglos. Pero esta imposición cultural no fue aceptada por todos. La élite egipcia, aunque sometida militarmente, resentía en silencio ser gobernada por hombres a los que consideraban culturalmente inferiores. En los pasillos de los palacios, en las escuelas de los escribas, se susurraba que estos sureños eran simples imitadores, brutos con ínfulas de divinidad. Era una paz tensa, una calma precaria mantenida por la fuerza. Los conquistadores se esforzaban por ser más egipcios que los propios egipcios, pero bajo la superficie de piedad y restauración bullía una corriente de resentimiento. Los matrimonios políticos ayudaron a cimentar su poder. Las mujeres de la familia real kushita fueron instaladas en posiciones de inmenso poder religioso, como la de esposa del dios Amón, en Tebas, un cargo que controlaba vastas extensiones de tierra y riqueza. De esta manera, se infiltraron en el corazón mismo del establishment tebano. Egipto, bajo su mandato, experimentó un resurgimiento económico y cultural. Las rutas comerciales con el interior de África, controladas por los nubios, se abrieron de par en par. La disciplina y el orden
restauraron una estabilidad que se había perdido. Parecía el comienzo de una nueva edad de oro. Sin embargo, mientras los faraones de la 25ª dinastía miraban obsesivamente hacia el pasado, reconstruyendo los templos de sus antepasados, no se percataron de que en el este, más allá del Sinaí, se estaba forjando un imperio de una naturaleza completamente nueva. Un imperio que no se preocupaba por los dioses antiguos ni por las tradiciones sagradas. Un imperio cuyo único dios era la guerra y cuyo único propósito era la dominación total. Una tormenta se gestaba en las llanuras de Mesopotamia y su nombre era Asiria. El renacido Egipto, unido y fuerte bajo el cetro nubio, se dirigía sin saberlo hacia una colisión frontal con la maquinaria militar más despiadada que el mundo había conocido. La batalla por el alma de Egipto había sido ganada, pero la batalla por su supervivencia estaba a punto de comenzar. El mundo a finales del siglo VIII, antes de nuestra era, no era un lugar para los débiles. Mientras Egipto se deleitaba en su renacimiento cultural bajo el dominio cushita, el cercano Oriente se había convertido en un horno de crueldad y conquista. En el corazón de este torbellino se encontraba el imperio neoasirio. Si los nubios eran restauradores, los asirios eran demoledores. Su expansión era implacable, metódica y brutal. Reino tras reino caía ante su ejército, que era una verdadera innovación en la historia de la guerra. Eran los maestros de las armas de hierro, mientras que muchos de sus enemigos, incluidos los egipcios, todavía dependían en gran medida del bronce. Sus cuerpos de ingenieros podían reducir las fortificaciones más imponentes a escombros con enormes arietes de asedio. Pero su arma más efectiva era el terror. Practicaban la deportación masiva de poblaciones, las ejecuciones públicas y la tortura como políticas de Estado. Sus anales reales no solo registraban victorias, se jactaban con detalles gráficos de las pirámides de cabezas que erigían y de los reyes a los que desollaban vivos. Este era el poder que se expandía hacia el oeste, hacia el Mediterráneo, subyugando las ricas ciudades fenicias y los reinos de Israel y Judá. Inevitablemente, la esfera de influencia asiria chocó con la de Egipto. Las pequeñas naciones de Palestina y Siria, atrapadas entre estas dos superpotencias, intentaron sobrevivir jugando a dos bandas, pidiendo ayuda a Egipto cada vez que los ejércitos asirios se asomaban por el horizonte. El faraón Shabaka y su sucesor, Shebitku, vieron el peligro. Sabían que Asiria no se detendría en la frontera. Decidieron intervenir, no por altruismo, sino por pura supervivencia. Se unieron a una coalición de reinos levantinos para frenar al martillo asirio. La confrontación era inevitable. El punto de inflexión llegó alrededor del año 701 antes de nuestra era. El rey asirio Senaquerib, uno de los más grandes y despiadados conquistadores de la historia, descendió sobre el Levante para aplastar una rebelión liderada por el rey Ezequías de Judá. Los egipcios, bajo el mando del príncipe Taharka, un joven sobrino del faraón que ya demostraba un talento militar excepcional, enviaron un cuerpo expedicionario para ayudar a sus aliados. Los dos ejércitos más poderosos del mundo se encontraron cerca de la ciudad de El Tequé, en lo que hoy es Israel. Fue la primera vez que la tenacidad africana de los guerreros nubio-egipcios se enfrentaba a la maquinaria de hierro asiria. La batalla fue de una ferocidad inaudita. Los anales asirios, como era de esperar, claman una victoria aplastante. Afirman haber capturado a los generales egipcios y haber puesto en fuga a su ejército. La Biblia hebrea ofrece una versión más ambigua, hablando de una intervención divina que diezmó el campamento asirio. La verdad, probablemente, se encuentra en un punto intermedio. El ejército nubio-egipcio sufrió graves pérdidas y fue obligado a retirarse. No pudieron salvar a sus aliados. El reino de Judá fue devastado. Sin embargo, no fueron aniquilados. Le habían plantado cara a la fuerza supuestamente invencible de Asiria, y habían sobrevivido para contarlo. Fue una derrota táctica, pero quizás una victoria estratégica. Taharka y sus hombres regresaron a Egipto con una valiosa lección.
Habían visto de cerca al enemigo. Comprendieron su brutalidad, la superioridad de sus armas de hierro y la implacable eficiencia de sus tácticas. Sabían que el Tequé no había sido el final, sino apenas el primer asalto de una guerra larga y sangrienta por el control del mundo. La primera sangre había sido derramada, y el olor atraería a más lobos. Para los asirios, Egipto, con sus fabulosas riquezas, era ahora un premio a la vista. Para los faraones nubios, Asiria era una amenaza existencial. La edad de oro de la restauración había terminado. Comenzaba la era de la lucha por la supervivencia. Un faraón negro tendría que enfrentarse al rey del mundo, y el destino de Egipto pendería de un hilo. Tras el bautismo de fuego en el Tequé, ¿cuál habría sido la decisión más sabia para Egipto? ¿Aceptar las pérdidas y prepararse para una defensa a ultranza, o seguir desafiando al imperio más temible del mundo? Si fueras el faraón, ¿qué camino elegirías? ¿Retirarte para fortalecer tus fronteras o luchar para mantener tu influencia? Comparte tu estrategia en los comentarios. Taharka ascendió al trono de las dos tierras, no como un constructor de templos en tiempos de paz, sino como un comandante en jefe en vísperas de la guerra total. Su reinado representaría el apogeo del poder y la gloria de la 25ª dinastía, pero también el comienzo de su trágico y heroico final. Era un hombre de energía inagotable, un verdadero coloso que intentó sostener sobre sus hombros un mundo que se desmoronaba. Era, en muchos sentidos, el Atlas del Nilo. Su imperio era vasto, extendiéndose desde las cataratas del sur, cerca de la actual Jartum, hasta el delta del Nilo en el Mediterráneo. Durante los primeros años de su gobierno, una paz inquieta se asentó. Los asirios, ocupados con problemas en otras partes de su gigantesco imperio, dejaron a Egipto en paz. Taharka aprovechó esta tregua para embarcarse en un programa de construcción que rivalizaba con el de los más grandes faraones del Imperio Nuevo. Su actividad fue frenética, como si supiera que su tiempo era limitado. En Karnak erigió columnatas monumentales. A lo largo de todo el valle del Nilo, desde Nubia hasta Egipto, su nombre quedó grabado en templos, capillas y estatuas. Construyó con la misma pasión con la que había luchado, dejando una huella imborrable en el paisaje. No solo restauraba, creaba. Bajo su mandato, Egipto floreció. Pero Taharka no era un soñador. Mientras construía templos a los dioses, también preparaba sus ejércitos para los hombres. Sabía que los asirios volverían, y volvieron. El nuevo rey de Asiria, Asaradón, era tan ambicioso y cruel como su padre Senaquerib, pero quizás más metódico. Estaba decidido a eliminar la amenaza egipcia de una vez por todas. En el año 674 antes de nuestra era, lanzó un primer intento de invasión, que fue repelido por las fuerzas de Taharka. Fue una gran victoria, una que reforzó el prestigio del faraón negro en todo el cercano oriente, pero solo sirvió para enfurecer a Asaradón. 3 años más tarde, en el 671, el rey asirio regresó, esta vez con un ejército aún más grande y una determinación de hierro. La invasión fue brutalmente rápida. Los asirios barrieron las defensas fronterizas y avanzaron directamente hacia Menfis. Taharka los enfrentó en una serie de batallas sangrientas. La lucha fue encarnizada. El propio faraón fue herido 5 veces, pero siguió luchando al frente de sus hombres. A pesar de su valentía, la superioridad del armamento y la organización asiria se impuso. Menfis, la gran capital, cayó. La familia de Taharka, incluido su hijo y heredero, fue capturada. Fue un desastre catastrófico. Herido y derrotado, Taharka se vio obligado a huir hacia el sur, refugiándose en la leal Tebas. Asaradón se proclamó rey de Egipto, erigió estelas de victoria jactándose de haber sometido al gran imperio e instaló a príncipes locales como gobernantes títeres. Parecía el fin, pero subestimaron la tenacidad de Taharka. Tan pronto como el grueso del ejército asirio se retiró, dejando solo guarniciones, el faraón nubio emergió de su refugio en el sur. Reunió un nuevo ejército y en una campaña relámpago descendió por el Nilo, masacró a las guarniciones asirias
y recapturó Menfis. Fue un regreso heroico, un acto de desafío increíble que asombró al mundo antiguo. Demostró que mientras él viviera, la llama de la resistencia no se apagaría. Asaradón, enfurecido por la noticia, se puso en marcha con otro ejército para aplastar a Taharka de una vez por todas, pero murió en el camino. La tarea recayó en su hijo, el tristemente célebre Asurbanipal. Taharka, el indomable guerrero, el gran constructor, se enfrentaba ahora a su tercer rey asirio. Había ganado batallas, había perdido capitales, había sido herido, pero se negaba a ser vencido. Su vida se había convertido en una lucha épica, la encarnación de la resistencia de un mundo antiguo contra una nueva era de imperialismo brutal. Era un gigante que sostenía el cielo, pero incluso los gigantes pueden cansarse. El peso del mundo era cada vez más insoportable, y el fin se acercaba, inexorable como la marea. El regreso de Taharka fue un breve y glorioso amanecer antes de la noche más oscura. Asurbanipal, el nuevo monarca de Asiria, no era solo un guerrero. Era un erudito, un bibliotecario y un psicópata con recursos imperiales. Heredó la obsesión de su padre por Egipto y decidió que no bastaba con derrotarlo. Había que quebrantarlo, humillarlo de una forma que resonara por toda la eternidad. En el año 667, antes de nuestra era, reunió un ejército colosal y lo lanzó sobre Egipto. La campaña fue una repetición de la anterior, pero a una escala aún mayor y con una ferocidad redoblada. Taharka, ya un veterano curtido por décadas de guerra, intentó de nuevo frenar la avalancha, pero sus fuerzas, mermadas por años de conflicto, fueron arrolladas. Una vez más, se vio obligado a abandonar el norte y retirarse a su bastión del sur, la ciudad sagrada de Tebas. Desde allí, intentó organizar una guerra de guerrillas, apoyando en secreto a los príncipes del delta que se rebelaban contra los asirios. Pero Asurbanipal era metódico. Aplastó la rebelión con una crueldad ejemplar, ejecutando a algunos líderes y llevando a otros encadenados a Nínive. Poco después, el gran Taharka, el león de Nubia, murió. Su lucha había terminado. Fue enterrado en su pirámide en Nuri, en el corazón de su patria. Su sucesor, su sobrino Tanutamani, heredó un trono en llamas. Lleno del mismo fervor y coraje que sus predecesores, Tanutamani intentó un último y desesperado contraataque. Salió de Tebas, barrió el sur de Egipto y llegó hasta Menfis, recuperando brevemente la ciudad. Fue un eco del heroísmo de Taharka, pero el resultado sería trágicamente diferente. La respuesta de Asurbanipal fue apocalíptica. No envió a un general, vino él mismo. El ejército asirio que descendió por el Nilo en el año 663 antes de nuestra era no venía a conquistar, venía a aniquilar. El ejército de Tanutamani fue simplemente pulverizado. El joven faraón huyó para salvar la vida, retirándose hacia el sur. Pero los asirios no se detuvieron en Menfis. Siguieron avanzando, río arriba, hacia el corazón espiritual del imperio, Tebas. Durante más de 1000 años, Tebas, la ciudad del dios Amón, había sido considerada inviolable, la capital eterna, un lugar sagrado. Su riqueza era legendaria. Sus templos, Karnak y Luxor, eran las estructuras religiosas más grandes jamás construidas por el hombre. Era el centro del universo, o eso creían los egipcios. Los asirios llegaron a sus puertas y comenzaron el asalto. Lo que siguió conmocionó al mundo antiguo. Tebas cayó. Y no fue solo una captura. Fue un saqueo sistemático, una violación a escala civilizatoria. Los anales de Asurbanipal lo describen con un orgullo escalofriante. Conquisté la ciudad entera. Plata, oro, piedras preciosas, los bienes de su palacio, todo lo que había. Telas de colores, lino, grandes caballos. Los habitantes, hombres y mujeres, 2 obeliscos de espléndido electro, cuyo peso era de 2500 talentos, arranqué de sus bases y me los llevé a Asiria. Pesado botín, sin número, me llevé de Tebas. Durante 40 días, la ciudad fue despojada de todo.
Los templos fueron vaciados, las estatuas de los dioses fueron derribadas, las tumbas de los reyes fueron profanadas. Miles de sus ciudadanos fueron masacrados o deportados como esclavos. La noticia de la caída y el saqueo de Tebas se extendió como la pólvora por todo el cercano oriente. Se menciona incluso en la Biblia hebrea, en el libro del profeta Nahum, como un ejemplo del poder destructivo de Asiria. Fue un trauma del que Egipto nunca se recuperaría por completo. Era más que una derrota militar, era el fin de un mundo, el triunfo de la fuerza bruta sobre 1000 años de cultura, fe y tradición. Para los faraones nubios fue el golpe de gracia. Habían llegado al norte como salvadores de la cultura egipcia, y ahora veían cómo el corazón de esa misma cultura era arrancado y pisoteado por los invasores. El sueño de la restauración se había convertido en una pesadilla de destrucción. El mundo había cambiado. Los viejos dioses guardaban silencio, y el olor a humo de la Tebas en llamas anunciaba una nueva y terrible era. La destrucción de Tebas no fue solo el final de una campaña militar, fue el fin de una ambición, el sueño de un imperio unificado del Nilo, gobernado desde Napata y Tebas, se hizo cenizas junto con los templos de Amón. Para Tanutamani y los restos de la élite cushita, la verdad era ineludible. Egipto estaba perdido. Ya no podían mantener su control sobre el norte. Las guarniciones asirias y sus nuevos faraones títeres, una dinastía local del delta conocida como la 26ª, hacían imposible cualquier intento de reconquista. La única opción que quedaba era la retirada, una larga y amarga marcha de regreso a la patria. No fue una huida desorganizada, sino un éxodo estratégico. Reunieron lo que quedaba de su ejército, de su corte y de los sacerdotes leales, y emprendieron el camino hacia el sur, abandonando la tierra que habían gobernado durante casi un siglo. Fue una procesión fúnebre para un imperio. Imaginemos esa caravana serpenteando a lo largo del Nilo, dejando atrás las maravillas de Egipto, los templos que habían restaurado y construido, las ciudades que habían conquistado. Cada paso hacia el sur era una renuncia a la gloria, un regreso a los orígenes. Los destacamentos asirios y las fuerzas de sus nuevos vasallos egipcios los hostigaban en su retirada, librando combates de retaguardia. Era una lucha no ya por el imperio, sino por la supervivencia, por preservar el núcleo de su civilización. Finalmente, cruzaron la frontera tradicional en la primera catarata y se adentraron de nuevo en Nubia. La 25ª dinastía había dejado de existir como poder gobernante en Egipto, pero no en la historia. En su capital, Napata, y en toda Nubia, continuaron siendo reyes. Siguieron utilizando los títulos de faraones, construyendo pirámides para enterrar a sus muertos, aunque más pequeñas y empinadas que las egipcias, y manteniendo las tradiciones religiosas que habían defendido con tanto fervor. Se convirtieron en un reino en el exilio dentro de su propio país. Egipto, ahora bajo la dinastía saita, experimentó un breve período de independencia cuando el poder asirio comenzó a decaer, pero la influencia nubia había sido borrada. Los nuevos gobernantes egipcios, en un esfuerzo por consolidar su propio poder y legitimidad, iniciaron una campaña para eliminar la memoria de sus predecesores sureños, una damnatio memoriae en toda regla. Pero al sur de la frontera, el reino de Kush no murió, simplemente se transformó. Aislados de Egipto y del Mediterráneo, se volvieron más hacia sus raíces africanas. El viejo sueño de gobernar el mundo entero del Nilo se desvaneció, reemplazado por la necesidad pragmática de construir una nueva identidad, una que fusionara los milenios de influencia egipcia con sus propias tradiciones ancestrales. La retirada a Napata no fue un final, sino un nuevo comienzo. Fue la preservación de una llama que, en el futuro, volvería a arder con un brillo inesperado y sorprendente. El centro de gravedad de su civilización comenzó a desplazarse aún más al sur, hacia un lugar llamado Meroe, una región fértil entre los ríos Nilo y Atbara, rica en mineral de hierro y estratégicamente ubicada para controlar las rutas comerciales africanas. El imperio había caído, pero la nación sobrevivió.
Se preparaban sin saberlo para un nuevo acto en su larga historia, uno en el que se enfrentarían no a un imperio mesopotámico, sino al poder más grande que el mundo occidental jamás produciría. El león de Nubia se había retirado a su guarida, pero aún le quedaban garras y dientes. Tras perder el imperio por el que tanto lucharon, los nubios se retiraron a su patria. ¿Qué crees que es más crucial para la supervivencia de una cultura tras una derrota devastadora? ¿Construir un nuevo futuro, adaptándose y cambiando, o vivir en el pasado, preservando las viejas tradiciones, con la esperanza de una reconquista? Elige tu opción y déjala en los comentarios. El reino de Kush, tras su traumática expulsión de Egipto, demostró una capacidad de recuperación asombrosa. El centro del poder se trasladó gradualmente de Napata a Meroe, un movimiento estratégico que redefinió por completo su civilización. Meroe no solo estaba más protegida de las incursiones del norte, sino que también era un centro económico vibrante. La región era rica en mineral de hierro, y los kushitas se convirtieron en uno de los principales centros de producción de este metal en el mundo antiguo. Sus hornos de fundición ardían día y noche, forjando no solo armas, sino también herramientas agrícolas que trajeron una nueva prosperidad. Este cambio geográfico provocó una revolución cultural. Si bien la influencia egipcia seguía siendo fuerte, una identidad distintivamente meroítica comenzó a florecer. Desarrollaron su propio sistema de escritura, el meroítico, con una versión jeroglífica para los monumentos y una cursiva para el uso diario. Aunque los eruditos hoy pueden transliterar los textos, su significado sigue siendo en gran parte un misterio, uno de los grandes enigmas sin resolver de la lingüística antigua. El arte también cambió, fusionando los estilos faraónicos con una estética africana más pronunciada. Pero el desarrollo más fascinante del período meroítico fue el ascenso de las reinas gobernantes, las candaces o kentaques. Estas mujeres no eran meras regentes o esposas de reyes, eran monarcas por derecho propio, comandantes militares y líderes políticas de una autoridad formidable. Sus nombres, como Amanirenas, Amenishaketo o Nawidemak, resuenan con un poder que era inusual en el mundo antiguo, dominado por los hombres, y fue una de estas candaces la que se enfrentaría al siguiente imperio global que llamaría a las puertas de Nubia, Roma. En el año 30 antes de nuestra era, tras la derrota de Cleopatra y Marco Antonio, Egipto se convirtió en una provincia romana. El emperador Augusto, ahora dueño del Nilo, buscaba asegurar su frontera sur. Las legiones romanas, la fuerza de combate más formidable de la época, comenzaron a presionar hacia el sur. Consideraban a los meroitas como un pueblo primitivo que sería fácilmente sometido. Se equivocaron de medio a medio. La reina que gobernaba en Meroe en ese momento era una Candace llamada Amanirenas. Era una mujer de mediana edad, ciega de un ojo, probablemente por una herida de batalla, y con una voluntad de hierro. Cuando el prefecto romano de Egipto, Helio Galo, se ausentó en una campaña en Arabia, Amanirenas vio su oportunidad. En el año 27, antes de nuestra era, lideró a su ejército en una audaz incursión relámpago sobre el sur de Egipto. Atacaron las guarniciones romanas en Asuán, Elefantina y Filé, arrollando las defensas y regresando a Meroe con un inmenso botín y miles de prisioneros. Pero hicieron algo más, un acto de desafío simbólico de una audacia increíble. Derribaron las estatuas del emperador Augusto. Se llevaron una cabeza de bronce del emperador a su capital y, según los arqueólogos, la enterraron ceremonialmente bajo los escalones de un templo dedicado a la victoria. Cada persona que entraba al templo pisoteaba simbólicamente el rostro del hombre más poderoso del mundo. La respuesta de Roma fue predecible y furiosa. Un nuevo prefecto, Petronio, fue enviado con 2 legiones, unos 10.000 hombres, para castigar a los meroitas. La expedición punitiva romana avanzó hacia Nubia, destruyendo la ciudad de Napata. Pero Amanirenas no se enfrentó a ellos en una batalla campal. Utilizó el desierto como su arma
llevando a cabo una brillante campaña de guerra de guerrillas, hostigando las líneas de suministro romanas, apareciendo y desapareciendo como un fantasma. Petronio, a pesar de sus victorias iniciales, se dio cuenta de que conquistar y mantener esa vasta y hostil tierra sería una sangría interminable de hombres y recursos. Finalmente, la diplomacia prevaleció sobre la guerra. Se enviaron emisarios meroitas a la isla de Samos para negociar directamente con el propio emperador Augusto. Las negociaciones resultaron en un tratado de paz sorprendentemente favorable para Meroe. Roma retiró sus fronteras, renunció a cualquier exigencia de tributo y se estableció una paz duradera. La pequeña reina tuerta de un reino africano se había enfrentado al poder de Roma y no había perdido. Había luchado hasta un punto muerto y luego había negociado como un igual. Fue una hazaña extraordinaria, un testimonio de la fuerza y la astucia de las reinas de Meroe. El reino de Kush continuaría prosperando durante varios siglos más, un faro de la civilización africana, hasta que finalmente decayó debido a cambios en las rutas comerciales y el ascenso del reino de Aksum en la actual Etiopía. Su historia, sin embargo, estaba destinada a desvanecerse, no por la espada de un conquistador, sino por algo mucho más insidioso: el cincel del censor y la pluma del historiador prejuicioso. La guerra por el territorio es efímera. La guerra por la memoria dura para siempre. Tras la salida de los cushitas de Egipto, los nuevos faraones de la 26ª dinastía, originarios de la ciudad de Sais en el delta, se enfrentaron a una tarea monumental: reconstruir un país traumatizado y reafirmar una identidad puramente egipcia. Para lograrlo, decidieron que no bastaba con gobernar el presente, debían reescribir el pasado. Comenzó así una de las campañas de limpieza cultural más sistemáticas de la antigüedad, un intento deliberado de borrar casi un siglo de historia del Valle del Nilo. La memoria de los faraones negros se convirtió en el enemigo. Los reyes saitas iniciaron un programa de damnatio memoriae, la condena de la memoria. Equipos de artesanos fueron enviados a los templos de todo Egipto con una sola instrucción: encontrar y destruir los nombres y las imágenes de los gobernantes nubios. En los muros de Karnak, en las estelas conmemorativas, en las capillas sagradas, los cartuchos que contenían los nombres de Pianchi, Shabaka, Taharka y Tanutamani fueron meticulosamente borrados, cincelados hasta desaparecer de la piedra. Era un intento de crear un vacío, de hacer como si nunca hubieran existido. Sus estatuas fueron derribadas, destrozadas, o, en un acto de usurpación aún más cínico, recicladas. Los escultores simplemente pulían las inscripciones originales y grababan el nombre del faraón saíta reinante. De esta manera, las poderosas efigies de los reyes nubios se transformaron en retratos de sus enemigos. El faraón se convertía en un fantasma, su legado transferido a aquellos que buscaban aniquilarlo. Esta purga no fue solo un acto de venganza política, sino también una reafirmación de una ideología. Los saitas se presentaban a sí mismos como los restauradores de un orden verdadero, un Egipto libre de influencia extranjera, convenientemente olvidando que ellos mismos habían sido instalados en el poder como vasallos de los asirios. La ironía es profunda. Los faraones nubios, que llegaron a Egipto como restauradores de las antiguas tradiciones, fueron borrados de la historia por una dinastía que los acusaba de ser extranjeros, mientras que al mismo tiempo imitaban la misma obsesión arcaizante que los nubios habían iniciado. La historia, a menudo, es el eco de un eco. Este proceso de olvido fue tan efectivo que, durante más de 2000 años, la 25ª dinastía se convirtió en poco más que una nota a pie de página, una anomalía confusa en las listas de reyes. Los cronistas griegos y romanos, como Heródoto y Diodoro Sículo, recogieron ecos de esta era, hablando de un rey etíope que gobernó Egipto, pero sus relatos eran fragmentarios y se mezclaban con la leyenda. El verdadero golpe, sin embargo, llegaría mucho más tarde, en el siglo XIX de nuestra era, con el nacimiento de la egiptología moderna.
Cuando los exploradores y arqueólogos europeos comenzaron a redescubrir las maravillas del antiguo Egipto, lo hicieron a través de una lente de profundos prejuicios raciales. La idea predominante en la época era que la civilización africana era inherentemente inferior. Ante la creciente evidencia de una poderosa civilización en Nubia, muchos de estos primeros egiptólogos se negaron a aceptar la verdad. No podían concebir que negros hubieran podido no solo gobernar Egipto, sino también presidir un renacimiento cultural. La evidencia era incómoda, así que la retorcieron. Declararon que los reyes de Kush no eran verdaderos faraones, sino usurpadores, jefes tribales secundarios. Argumentaron que su cultura era una mera imitación burda de la egipcia, ignorando la originalidad y el poder de la civilización kushita. Se aferraron a la narrativa de un Egipto racialmente puro, una construcción completamente ahistórica, y relegaron a los faraones negros a las sombras. Así, la maldición de la memoria que comenzó con los cinceles de los faraones saitas fue completada por las plumas de los eruditos victorianos. Los reyes que habían unificado el Nilo, que se habían enfrentado a Asiria y que habían inspirado un renacimiento artístico, fueron doblemente borrados, primero de la piedra y luego de la historia. Se convirtieron en los faraones perdidos, su imperio en un reino fantasma. Pero la verdad tiene una forma obstinada de volver a la superficie, incluso si tarda milenios en hacerlo. La batalla final por su legado no se libraría con espadas, sino con picos, palas y la mente abierta de una nueva generación de estudiosos. Durante milenios, la historia de los faraones negros permaneció enterrada, víctima primero de la censura política y luego del prejuicio académico. Pero a principios del siglo XX, un hombre, sin proponérselo, comenzó a desenterrar la verdad. George Reisner, un arqueólogo estadounidense de la Universidad de Harvard, era un producto de su tiempo. Compartía muchos de los prejuicios raciales de sus contemporáneos y creía firmemente en la inferioridad de la civilización nubia. Sin embargo, era un excavador meticuloso, casi obsesivo. Dirigiendo una expedición en Sudán, comenzó a excavar las necrópolis reales de los reyes kushitas en el Kurru y Nuri. Lo que encontró lo dejó perplejo. Esperaba hallar las tumbas de jefes tribales primitivos. En cambio, descubrió pirámides, decenas de ellas, y dentro, a pesar de los saqueos antiguos, encontró un tesoro de artefactos que revelaban una cultura de una riqueza y sofisticación asombrosas. Halló estatuas de reyes como Taharka, de una calidad artística soberbia. Descubrió inscripciones que los nombraban inequívocamente como Rey del Alto y Bajo Egipto, Señor de las dos tierras. La evidencia era abrumadora, irrefutable. Chocaba tan violentamente con sus propias creencias que Reisner formuló una teoría extraña para explicarla. Argumentó que esta élite gobernante de Kush no podía ser nubia. Debían ser una raza de invasores libios, de piel más clara que habían subyugado a la población local. No podía aceptar que los arquitectos de tal grandeza fueran africanos negros. A pesar de sus interpretaciones erróneas, el trabajo de Reisner fue revolucionario. Sacó a la luz una avalancha de pruebas que otros eruditos, con el tiempo, interpretarían correctamente. Abrió una puerta que nunca más podría cerrarse. El verdadero punto de inflexión, sin embargo, llegó a mediados del siglo XX y fue impulsado por una crisis moderna. La construcción de la gran presa de Asuán en Egipto amenazaba con inundar una vasta porción de la Baja Nubia, sumergiendo para siempre miles de yacimientos arqueológicos y templos, incluido el famoso templo de Abu Simbel. En respuesta, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura lanzó una campaña de salvamento internacional sin precedentes en la historia. Arqueólogos de todo el mundo acudieron a Nubia en una carrera desesperada contra la crecida de las aguas. Esta concentración masiva de investigación arrojó una luz sin precedentes sobre la civilización kushita. Se excavaron ciudades, fortalezas, templos y cementerios. El mundo vio, por primera vez, la verdadera escala y esplendor de este reino olvidado. La operación no solo salvó los monumentos, salvó una historia entera del olvido.
Los hallazgos confirmaron la narrativa que las fuentes fragmentarias habían insinuado. Se descubrieron inscripciones que detallaban el fervor religioso de Piangi, la destreza constructora de Taharqa y la tenaz resistencia contra Asiria. La 25ª dinastía emergió de las sombras no como una anomalía, sino como un capítulo crucial y dinámico de la historia de Egipto. Hoy, la batalla por el legado de los faraones negros continúa. Los historiadores y arqueólogos modernos han desmantelado las viejas teorías racistas y están reescribiendo la historia del Valle del Nilo para darle a la civilización de Kush el lugar que le corresponde. Ya no se les ve como meros imitadores, sino como una potencia africana que interactuó con Egipto en términos complejos de conquista, admiración y rivalidad durante milenios. Su historia es un poderoso recordatorio de que nuestro conocimiento del pasado está en constante evolución, y que la historia no es una crónica fija, sino un campo de batalla donde la verdad debe ser constantemente defendida contra el olvido y la distorsión. Los reyes regresaron, no en carros de guerra, sino en las páginas de las revistas académicas, en las vitrinas de los museos y en los documentales que ahora cuentan su increíble saga. Su imperio, borrado de la piedra, ha sido reconstruido en nuestra conciencia colectiva, demostrando que ninguna tumba, por profunda que sea, puede contener una verdad cuyo tiempo ha llegado. La historia de los faraones negros fue casi borrada, primero por la venganza política y luego por el prejuicio racial. Solo fue rescatada del olvido gracias a los increíbles esfuerzos de los científicos. Esto nos obliga a reflexionar. Dinos, ¿qué crees que es más destructivo para la verdad histórica? ¿La manipulación consciente de los hechos por parte de quienes ostentan el poder o la indiferencia perezosa de la sociedad que permite que los mitos y el olvido se impongan? Escribe tu respuesta en los comentarios, porque esta batalla por el pasado se libra cada día.